Bueno, vamos ahora con la última clase de este módulo a hablar un poco sobre la anatomía del globo ocular. El globo ocular es anatómicamente descrito como una estructura esférica que ocupa la región anterior de la órbita. Recordemos que la órbita es toda esta cavidad que se forma en el viscerocráneo. Superior está conformada por el hueso frontal, inferior vamos a tener el maxilar, lateral el cigomático y medial vamos a tener el maxilar, al etmoides, la lámina papirácea u orbitaria del etmoides, el hueso palatino, el lagrimal y en el borde, en el vértice tendremos el ala menor y mayor del esfenoides con las tres agujeros o fisuras que se abren dentro de esa cavidad orbitaria. Como lo vemos bien en esta imagen, podemos distinguir que el globo ocular de afuera hacia adentro está conformado por una serie de capas que aquí vamos a ver como en detalle según estos colores. Acá tenemos esta capa blanquecina que es la capa más externa, una intermedia que vemos aquí en rojo y una interna que vemos aquí en amarillo. Son en total 3 capas. Entonces se distinguen entonces de afuera hacia adentro una capa más externa que es la túnica fibrosa o capa fibrosa. Es una capa que está constituida por la esclera y la córnea. Una capa intermedia que vamos a conocer como capa vascular o túnica vascular, que comprende de atrás hacia adelante lo que es la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Vamos a ver bien esas estructuras una por una. Y por último vamos a ver la capa más interna, que también se conoce como capa retiniana interna, que es realmente una estructura nerviosa encargada de dar origen al segundo par craneal, que es ese nervio óptico. De esta capa es donde se originan los axones que dan origen a ese segundo par craneal, nervio encargado de captar la visión. Bueno, vamos a hablar entonces de la primera capa, la túnica fibrosa interna. Esta capa es conocida como la capa protectora del globo ocular. Listo, acuérdense que es la que vemos acá como blanquecino, más externa o superficial de todas. Va desde allá atrás hasta por aquí adelante. Entonces está conformada por dos estructuras o dos componentes. Este componente posterior, esta parte posterior la denominamos la esclera, de ahí hacia atrás, y esta parte anterior la vamos a denominar la córnea. Entonces el polo posterior está conformado por la esclera y el polo anterior estaría conformado por la córnea. Hablemos primero de la esclera. Es toda esa capa o esa túnica fibrosa externa, es esto que vemos acá, todo lo que vemos por fuera del ojo. Acuérdense que aquí cuando nos miramos al espejo vemos todo esto blanquecino y hacia anterior vemos un lente transparente, no me lo confundan con el iris. Imagínense que sobre esto hay un lente transparente, a eso lo denominamos la córnea. Vamos a hablar primero de la esclera. Entonces la esclera es una capa blanca, como la vemos ahí, ese es su color. Puede tener unas máculas o unas manchas grisáceas o negras o pecas incluso. Esas variaciones las van a ver el próximo semestre en semiología, pero realmente el color debe ser así, un color blanquecino. Está conformado por tejido conjuntivo denso, tiene muchas fibras de colágeno y fibras elásticas, que es lo que le dan esa consistencia como dura y firme a esa esclera, por eso es lo que se convierte en la capa protectora del ojo. Y también es importante para mantener como esa consistencia firme y dura que se le da, es para mantener la presión dentro del ojo y la forma del ojo. Como ven acá en la imagen, está atravesada o recorrida por múltiples arterias, también por múltiples venas. Y en la parte más posterior, como lo vemos acá en esta imagen, esa esclera está perforada o penetrada por este, que es el segundo par craneal, el nervio óptico. Cumple un papel muy importante, lo vemos acá. ¿Por qué? Porque en ella se insertan todos los músculos implicados en la motilidad del globo ocular. Entonces todos esos músculos sirven, o esa esclera sirve como sitio de inserción de todos esos músculos para poder mover el ojo hacia arriba y mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro.
etc. Bueno, lo que vemos ahí punteado con esa línea roja como punteada me está delimitando o me está mostrando el límite que hay entre la esclera y la córnea. Ese límite de todo ese reborde tiene un nombre y se conoce como el limbo esclerocorneal o unión esclerocorneal entre la esclera aquí atrás y la córnea acá adelante. Ese limbo es el lugar hasta donde se extienden todas las arterias no sobrepasan y no llegan hasta la córnea, ojo con ese concepto, ya vamos a ver por qué. Y en segundo orden es el límite o es el lugar donde se inserta finalmente la conjuntiva. Conjuntiva, que ya vamos a hablar bien qué es la conjuntiva cuando terminemos de ver esta primera capa. Listo. Segundo componente de la túnica fibrosa externa, vamos a tener la córnea. Entonces la córnea es descrito como un lente transparente. Miren que no es fácil verlo a simple vista. Si se lo queremos explorar a un paciente, o mírenselo a las personas que tienen en sus casas y díganle que se paren de lado y ustedes desde una mirada lateral iluminen ese ojo y solamente así van a poder observar bien cómo es el lente transparente. Muy importante porque ese color se tiene que mantener. ¿Para qué? Para permitir los pasos de los rayos de la luz. Si no fuera transparente, ese lente o tuviera algún tipo de opacidad, no podría entrar la luz y no podría llegar hasta la retina para ser captada por ese nervio óptico. Por eso, lo que les dije ahorita, por eso la importancia de que las arterias y las venas lleguen hasta acá, hasta el limbo esclerocorneal. ¿Por qué? Porque si las arterias sobrepasan el limbo esclerocorneal y sobresaltan sobre la córnea, va a obstruir la visión y eso no es pues lo debido. Aquí estamos viendo, acuérdense que ya existe el trasplante de córnea. Este es un paciente que le están haciendo trasplante de córnea y miren aquí cómo desprenden. En la cirugía es el lente transparente. Bueno, entonces muchos se preguntarán, entonces, ¿quién nutre la córnea? Si no llegan allá las arterias y las venas, ¿quién le está llevando todo ese aporte nutritivo a ese lente? Principalmente las lágrimas por la cara externa. Entonces, por eso es que es tan importante mantener el ojo lubricado y mantener una producción constante de lágrimas. Y cada vez que parpadeamos, llevamos esas lágrimas y las esparcimos por toda esta túnica, dándole la nutrición a la córnea por la cara anterior. Ahora, por la cara interna, o sea, por aquí por dentro, el aporte nutritivo se lo da un líquido que se conoce como el humor acuoso, que ya vamos a hablar de él. Funciones importantes de la córnea. Es descrito como un lente, uno de los lentes o medios de refracción del ojo. ¿Qué es la refracción o medio refringente? Es lo mismo. Del ojo es esto, lo que estamos viendo en esta imagen. Es la capacidad de desviar los rayos de luz hacia un punto específico. Entonces miren que los rayos de luz van viajando en el ambiente de forma recta, sin chocarse el uno con el otro. Cuando ellos llegan a la córnea, la forma que tiene la córnea permite a esos rayos converger y encontrarse en un punto específico. La idea es que ese punto donde convergen esos rayos de luz deben ser dados aquí, justo en la capa más interna, en la capa de la retina, para que la retina pueda captar esa imagen. ¿Qué más podemos hablar de la córnea? Es realmente una estructura bastante compleja y lo van a ver en histología. Está conformada por 5 capas celulares. Hay una capa que es el epitelio o el epitelio corneal, la lámina elástica anterior, el estroma,
hay otra lámina elástica y un endotelio como tal. Pero yo creo que más que la complejidad que van a ver en histología es importante entender que esta córnea es una estructura altamente inervada. Ojo que ya no estoy hablando de vascularización, sino que estoy hablando de inervación. Y ya sabemos que la inervación es cómo llega un nervio a una estructura para activar esa estructura, para sensar esa estructura. Por ejemplo, como un nervio llega a un músculo para activar un músculo, o como un nervio llega a la piel para sentir la piel, para darle la sensación del tacto, olor y temperatura de la región. La córnea está altamente inervada y llegan muchísimas terminales nerviosas de un nervio específico, y es el quinto par craneal, el nervio trigémino, específicamente una ramita que viene de 5.1 del nervio oftálmico. Por eso es que la córnea nos molesta tanto y nos duele tanto. Si yo les digo en este momento, tóquense la córnea, vayan, tóquensela, inmediatamente, no, casi que no hemos ni llegado, y el que se la alcanzó a tocar creo que le dolió. No hemos ni llegado y ya estamos parpadeando. O se nos entra una pestañita o un sucio y nos molesta demasiado su ojo por esa alta inervación de la córnea, por ese nervio. Ese reflejo, cuando nos tocamos la córnea, inmediatamente parpadeamos y cerramos el ojo, se conoce como el reflejo corneano. Y ese reflejo me habla de la integridad del tallo cerebral. Lo vamos a ver en sistema nervioso, y también el próximo semestre en semiología vamos a desencadenar esos reflejos. ¿Qué es la conjuntiva? Les dije que pusiéramos como atención a lo que era la conjuntiva. Acuérdense que la mencioné cuando vimos esta imagen. Resulta que esta túnica fibrosa externa, tanto la esclera como la córnea, bueno, no la córnea no, pero solo la esclera, están recubiertas de una membrana. Aquí pues estamos viendo la esclera como tal, color blanco, pero resulta que sobre ella hay una membrana muy delgada, muy fina, de tejido conectivo que es transparente. Incluso si se fija muy bien en esta imagen, en esta parte posterior, van a ver de pronto esa membrana, incluso aquí se ve inflamadita un poquitico, pero ven replegadita esa membrana transparente. Ese tejido conectivo transparente que recubre la esclera lo conocemos como la conjuntiva. Voy a pintarlo acá. Resulta que la conjuntiva se extiende entre el párpado, digamos que este es el párpado superior, miren que este es un corte sagital, y aquí tenemos el párpado inferior. Si cierro el ojo, estos dos párpados pues se uniría el uno con el otro. ¿Dónde se origina? Voy a cambiar de color y lo voy a poner en negro. ¿Dónde se origina la conjuntiva? La conjuntiva se origina aquí, en la cara posterior del párpado. Es una membrana transparente que cubre la cara posterior del párpado. Luego, esa conjuntiva se va a replegar y va a cubrir toda la parte anterior de la esclera y va a terminar aquí, en el limbo esclerocorneal. Lo mismo pasaría en el párpado inferior, habría una conjuntiva que recubre la cara interior de ese párpado, luego se bordea y cubre todo el globo ocular y termina aquí en el limbo esclerocorneal. Por eso la conjuntiva la podemos dividir en dos porciones. Una conjuntiva que está en íntima relación con el párpado, que es la conjuntiva palpebral, y una conjuntiva que está en relación con la esclera, que la vamos a conocer como la conjuntiva vulvar. Entonces, nuevamente, esta de acá sería la conjuntiva palpebral y esta de acá sería la conjuntiva vulvar. Espero que con este dibujo así muy superficial me haga entender de qué es la conjuntiva. De todos modos, incluso no la podemos ver. Y los que quieran aprendérsela bien o estén muy ociosos y eso, váyanse para un espejo, miren hacia un lado y traten con el dedito de moverse o tocarse la esclera. A eso sí no va a molestar tanto, obviamente manitos bien lavadas, pero van a ver que sobre la esclera va a haber una membrana transparente que se moviliza. Esa es la conjuntiva cubriendo toda la esclera. Muy importante porque esa conjuntiva me ayuda a proteger la esclera. Y es la famosa capa o el famoso epitelio que cuando se inflama da la famosa conjuntivitis. Ya les voy a mostrar esas imágenes. Miren acá. Entonces, cuando nos da esa famosa conjuntivitis, itis, sabemos que es inflamación. Entonces, es la inflamación de la conjuntiva vulvar y palpebral. Este paciente no es que tenga una inflamación de la esclera y que por eso se esté borrando el color blanco del ojo, no, la esclera digamos que está intacta, pero sobre eso ya
toda esa membrana transparente está completamente inflamada y por eso es que la vemos aquí color rojizo. Estos pacientes producen secreción, irritación, comezón. Esa es la famosa conjuntivitis. La conjuntiva, esa membrana incluso también se puede engrosar. Creo que todos hemos visto pacientes caminar con esto por la calle, uno se los observa muy fácilmente en el ojo. No tan drástico como este paciente que miren que está invadiendo la córnea. Hay pacientes que lo tienen más chiquitico sin llegar a tocar la córnea. Esto lo conocemos como el pterigion. Pterigion, así ya como suena. El pterigion es eso, es el engrosamiento fibroso de ese tejido conectivo, de esa conjuntiva. Obvio, esto sí, el pterigion vemos que está creciendo y está empezando a invadir la córnea, hay que mandarlo a operar porque no podemos dejar que evolucione así como evoluciona este paciente. Este paciente ya llegó con un pterigion a invadir el centro de la córnea y probablemente pues ya no tenga como solución el problema. Y aquí vemos a otro paciente que tiene un poco de conjuntiva. Acuérdense que la conjuntiva está desde acá. Miren que acá estamos vertiendo el párpado inferior. Se inicia desde acá, desde el borde pues como más superior o entre la parte externa e interna del párpado, entre ese borde, se extiende por toda la cara interna del párpado, se repliega y luego cubre el globo ocular. Entonces acuérdense que aquí tendría la conjuntiva palpebral y aquí tendría la conjuntiva vulvar. Este paciente tiene una inflamación de esa conjuntiva también. O miren, por ejemplo, este paciente. Aquí sí se alcanza a ver bien esa membrana transparente recubriendo el ojo y también muy inflamada. La inflamación específicamente de la conjuntiva vulvar se conoce como quemosis. Después lo vamos a ver. Pero creo que queda claro y entendido el concepto de qué es la conjuntiva. Que hay que saber que sobre esa túnica fibrosa hay una membrana protegiendo también esa túnica fibrosa. Bueno, vamos a hablar ahora de la túnica vascular. Les dijimos que de atrás hacia adelante está conformada por tres estructuras. Vamos a ver primero la estructura más posterior, que se denomina la coroides. Entonces, nuevamente, acuérdense que estamos estudiando la anatomía del globo ocular por capas, desde la capa más externa hasta la capa más interna. Entonces, nuevamente, toda esta capa externa, mírenla acá, miren el lente. Toda esta capa externa es la capa fibrosa, esclera y córnea. Inmediatamente por dentro, miren que acá como que me la desprendieron para mostrarla bien, tenemos la capa interna o túnica media, perdón, o túnica vascular. La parte más posterior me la están señalando ahí, la coroides. Esta túnica vascular, también antes de que se me olvide, se puede conocer como el tracto uveal. ¿Por qué se llama túnica vascular? Porque es la capa más vascularizada de todas las estructuras que tenemos en el ojo. Es la capa que más aporte sanguíneo recibe. Y de hecho, miren la coroides, miren cómo me la están dibujando acá en esta imagen, me la representan muy bien. Llena de arterias. Hay arterias de pequeño calibre, mediano y gran calibre. Creo que todos hemos visto esto. Cuando nos toman una foto, de pronto anteriormente con esas cámaras y también con el celular se puede ver con flash y le ponen a uno el flash en la cámara, vemos como el fondo del ojo se ilumina de color rojo. A ese reflejo lo llamamos el reflejo rojo y realmente lo que estamos viendo ahí es toda la coroides, todos esos rayos, ese flash que ingresó hacia el interior del globo ocular, iluminó todo ese interior del globo ocular y acuérdense que como la coroides es la capa más vascularizada, tiene muchas arterias, es la capa con más sangre, prácticamente estaríamos iluminando toda esa capa interior. Entonces el reflejo rojo que se da es debido o gracias a esa coroides. Y miren este niño. En los niños resulta que cuando nacen, a ellos de lo primero que hay que buscarles es la presencia del reflejo rojo. Y no solamente en el momento del nacimiento, sino durante las primeras semanas y meses de consulta. Hay que observar que siempre los niños tengan el reflejo rojo bilateral presente. Miren que en el ojo izquierdo de este paciente se ve completamente blanquecino. Siempre sospechen entonces cuando ustedes vean eso que hay algo obstruyendo los rayos de luz que están entrando por la córnea, por esa pupila, que ya vamos a hablar de la pupila, y no están pudiendo llegar hasta allá, hasta el fondo. O sea, hay algo acá ocupando este espacio entre esta córnea
y esta parte más posterior de la coroides. Generalmente son retinoblastomas, que son un tipo de cáncer que se generan en los niños que pueden llegar a ser mortales si no se diagnostican a tiempo. Entonces, ojo con siempre buscar los reflejos rojos, esa iluminación de esa coroides en los pacientes pediátricos. Bueno, vamos con la segunda estructura, la de la túnica vascular, vamos con el cuerpo ciliar. Entonces, recordemos que tenemos de atrás hacia adelante la coroides, acá estamos viendo toda la coroides, vuelvo y la señalo, coroides, y miren hasta dónde termina la coroides. Una estructura que aquí vemos como lobulada, triangular, que sobresale en la parte intermedia, y ya acá tenemos el iris. Esas son las tres estructuras que forman la túnica vascular. Coroides atrás, esta estructura intermedia de la cual ya vamos a hablar, que es el cuerpo ciliar, y toda esta parte más anterior que denominamos el iris. Entonces vamos con el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, como lo vemos acá, aquí ya estamos magnificando mucho más esa imagen. Nuevamente, para que nos ubiquemos en la imagen, se les voy a mostrar túnica externa, túnica fibrosa. Todo esto sería la córnea, es el lente transparente. Y por acá atrás tendríamos la coroides. Y miren que hacia adelante la coroides se forma esta estructura intermedia, lobulada, que tiene múltiples lobulaciones. Mírenlas ahí, todas esas montañitas que se forman. Este es el cuerpo ciliar. Y por aquí adelante ya tendríamos el iris. Nuevamente miremoslo en esta imagen para que volvamos a ubicarnos. Esclera, córnea, coroides y hacia acá adelante, miren las lobulaciones, ese es el cuerpo ciliar. Miren que es como una estructura que vemos en un corte sagital como de forma triangular. Por delante del cuerpo ciliar, el iris. Entonces vuelvo y borro. Tenemos coroides, cuerpo ciliar, iris, y ahí están las tres estructuras que forman esa capa vascular. Entonces el cuerpo ciliar está realmente conformado por está subdividido, ¿sí?, en dos estructuras. Una más periférica, que la estamos viendo acá, que se conoce como el músculo ciliar, y una más central, lobulada, unas proyecciones como hacia la línea media lobuladas, que se conocen como los procesos ciliares. Vamos a ver si lo vemos mejor en esta imagen. Entonces miren, periféricamente tenemos el músculo ciliar y hacia el centro todas estas lobulaciones las conocemos como los procesos ciliares. El músculo ciliar se considera o se reconoce porque es un músculo que tiene una inervación parasimpática, es un músculo liso, o sea que es un músculo que no podemos controlar a diferencia de los músculos estriados. Ese músculo liso, como les dije, está activado por unos nervios, pero son nervios parasimpáticos. Eso, el tema del nervio simpático, parasimpático, lo entendemos bien cuando lleguemos a neuroanatomía. Pero simplemente aprendámonos que las fibras que llegan a ese músculo son fibras parasimpáticas que provienen del tercer par craneal. Acuérdense que es el nervio oculomotor. ¿Qué pasa cuando llegan todas esas fibras nerviosas a ese músculo? Ese músculo se activa y al contraerse, miremoslo acá, acuérdense que es un músculo, pues aquí lo estamos viendo cortado porque tiene forma, estamos viendo un corte sagital del globo ocular, pero es un músculo que recubre todo alrededor del globo ocular. Entonces cuando se contrae ese músculo, lo que va a hacer es que va a actuar como un esfínter y va a disminuir el diámetro que existe entre todos esos, entre toda esa periferia y ese reborde del músculo ciliar. Muy importante para que entendamos algo. ¿Por qué? Porque miren que de los procesos ciliares parten unas fibras, como unos ligamentos. Esas fibras que parten de los procesos ciliares se conocen como los ligamentos suspensorios del cristalino, que miren que son fibras que se extienden entre los procesos ciliares y se insertan distalmente en el cristalino. Son también conocidas como fibras zonulares, las zónulas. Zónulas. Entonces vuelvo y repito todas las estructuras que hemos visto hasta acá. Músculo ciliar, inervación parasimpática proveniente del tercer par craneal.
Cuando se contrae el músculo ciliar, se disminuye como el diámetro entre todo ese anillo que recubre la periferia del ojo. Vamos a tener los procesos ciliares, y de los procesos ciliares unas fibras que se dirigen hacia el cristalino, entre procesos ciliares y cristalino, que se conocen como los ligamentos suspensorios del cristalino o zónulas, las zónulas o fibras zonulares. Entonces, ¿qué pasa si yo contraigo a este músculo ciliar? Todas esas fibras zonulares que van hacia el cristalino se van a relajar. En cambio, si yo dilato y relajo ese músculo ciliar, todas esas fibras el músculo ciliar tensionaría las fibras hacia este sentido, hacia la periferia. Y esas fibras se tensarían, se volverían más tensas. ¿Qué pasa con contraer y relajar ese músculo? ¿Qué pasaría o qué función tendría finalmente? Tendría una función directamente impresa sobre el cristalino. Si yo contraigo ese músculo ciliar, todas esas zónulas se irían hacia la periferia y ¿qué harían? Me jalarían ese cristalino hacia la periferia. ¿Y qué pasaría con el cristalino? Que ya vamos a hablar del cristalino, ya vamos a entender bien qué es el cristalino. ¿Qué pasaría con ese cristalino? Ese cristalino se aplanaría. Como si yo tuviera un globo, no inflado del todo, pero parcialmente inflado, y yo lo jalo hacia lado y lado. ¿Qué pasa con ese globo? Ese globo tiende a bajar en tamaño, como aplanarse. Pero si yo relajo a este músculo ciliar, todas estas fibras zonulares van a relajarse y ¿qué va a pasar con el cristalino? El cristalino va a llegar a su forma natural y su forma natural es como una esfera, abombadito, como si fuera una estructura sí, esférica. Entonces, esos movimientos y esa contracción, esa relajación del músculo ciliar es para contraer o aplanar y dilatar el cristalino, es para acomodar el cristalino. Ese reflejo lo llamamos el reflejo de acomodación y es un reflejo muy necesario cuando vamos a hacer o enfocar la mirada lejana y la mirada cercana. Entonces pongan en este momento la palma de la mano al frente de la cara, ¿cierto? Miren la palma de la mano. ¿Cómo están viendo lo que está hacia el fondo? Me imagino que al fondo pues tendrán algo, una pared, una mesa, la cocina, no sé. Entonces, ¿cómo ven lo que ven allá al fondo? Enfoquen su mirada en la palma de la mano. ¿Cómo ven lo que ven allá al fondo? Borroso. Ahora, dejando la mano ahí, miren hacia el fondo, miren hacia la pared que tienen al fondo. ¿Cómo ven ahora la palma de la mano? La pared ya la estamos viendo nítida, pero la palma de la mano la estamos viendo borrosa. Entonces esos movimientos para la mirada lejana versus la mirada cercana, ese enfoque de la imagen se da gracias a esa acomodación del cristalino. Si el cristalino está bombado o si el cristalino está aplanado. ¿Y cómo lo abombamos y cómo lo aplanamos? Tensando, relajando estas fibras. Vuelvo y repito. ¿Cómo se tensan las zónulas? Relajando el músculo ciliar. ¿Cómo se relajan las zónulas? Tensando al músculo ciliar o contrayendo al músculo ciliar. Entonces, ojo que es como un juego de palabras, pero escríbanlo y no es sino aprendérselo bien. Bueno, entonces primer componente de ese cuerpo ciliar, el músculo ciliar. Ya sabemos entonces su función, en donde se refleja. Vamos ahora con los procesos ciliares. ¿Y qué más decimos de los procesos ciliares? Que son estructuras encargadas de producir un líquido. Ese líquido es un líquido transparente que se produce aquí en este espacio posterior y luego migra, miren, sigan esas flechitas, migra hacia adelante, hacia este espacio anterior y luego hacia la periferia para ser absorbido por estas venas. Entonces, ojo con ese líquido que ya vamos a hablar un poco de él, que se conoce como el humor acuoso. Entonces, los procesos ciliares, vuelvo y repito, tienen una función muy importante y es la producción de un líquido conocido como el humor acuoso. Listo. Miren nuevamente en esta imagen, tenemos allá el músculo ciliar hacia la periferia,
procesos ciliares produciendo el amor acuoso y también liberando desde los procesos ciliares las zónulas, llegando hasta esta estructura central conocida como el cristalino. Ese lente que se aplana hacia bomba para la mirada lejana o la mirada cercana para producirme el reflejo de acomodación. Bueno, ahora vamos hacia la capa más anterior, el iris. El iris es la estructura que le da el color al ojo. Aquí estamos viendo un iris de color azul. Hay iris de colores verdes, negros, cafés. Varía pues en color según la genética de cada paciente. ¿Dónde está localizado? Pues sabemos que hace parte de la capa intermedia del ojo, de la capa media, de la túnica media, y está localizado más anterior, es la estructura más anterior de la túnica media. Se distingue porque tiene forma de anillo y miren que en el centro de ese anillo hay una región incompleta, o sea, incompleto, esta parte de acá. A esa región central incompleta la denominamos la pupila, miren acá. Ese huequito que nos queda, este espacio de acá, es la pupila. Muy importante, porque la pupila se encarga de actuar como un diafragma. Para los que conocen de cámara, de ahí es que se inspiró el diafragma de las cámaras, ya que si la pupila se contrae y se vuelve más pequeña, más estrecha, impide la entrada de la luz al ojo, o menos rayos de luz logran ingresar al ojo. Pero si esa pupila se dilata y se vuelve más grande, más cantidad de rayos luminosos logran entrar al ojo. Entonces regula el paso de la luz hacia la retina. Y ese iris se caracteriza porque tiene dos músculos. Un músculo que tiene fibras musculares dispuestas en este sentido, como bordeando y rodeando en forma circular todo el iris, se conoce como el músculo iridoconstrictor. Tiene fibras así circulares. Y hay otro músculo con fibras radiadas en esta disposición que se conoce como el músculo iridodilatador. Entonces el iris tiene dos músculos, el músculo iridoconstrictor y el músculo iridodilatador. Esos dos músculos se caracterizan por esto. El músculo iridoconstrictor, cuando se contrae, disminuye el tamaño de la pupila y a eso lo denominamos miosis. En cambio, cuando el músculo iridodilatador se contrae, se aumenta el tamaño de la pupila y a ese aumento en el tamaño de la pupila lo denominamos midriasis. Esos dos músculos se caracterizan porque son músculos lisos, o sea que nosotros no podemos controlar. Los controla el sistema nervioso simpático y parasimpático. Específicamente la midriasis y ese músculo iridodilatador está controlado por el por el sistema nervioso simpático. En cambio, el músculo iridoconstrictor y esa miosis, ese reflejo pupilar, lo controla el sistema nervioso parasimpático. ¿Cómo me lo aprendí yo? Una mnemotecnia, pues algo que me ayudó pues como a recordarme lo que me lo dijeron en mi tiempo. Acuérdese, simpático. Entonces, por ejemplo, si yo veo un chico, una chica simpática y se ven bonitos, nos resultan simpáticos, queremos verlos mejor. Entonces abrimos bien esos ojos. Entonces la midriasis, acuérdense, es por el simpático. Nos parecen simpáticos, entonces los queremos ver mejor. En cambio la miosis es del parasimpático. ¿Listo? Y esos reflejos, para dejar entrar más luz o menos luz, los denominamos los reflejos de acomodación de la pupila. El parasimpático lo mismo. El nervio que lleva esas fibras parasimpáticas es el tercer par craneal o nervio oculomotor. Entonces ya nos imaginamos, si un paciente tiene una lesión del tercer par craneal, ¿cómo le quedaría la pupila? Midriática, porque estaría predominando el simpático. Ojo con ese concepto. Bueno, importancia del iris, que el iris me va a dividir este espacio anterior que tenemos en el ojo en dos. Entonces miren ahí, nuevamente
tenemos en rojo la coroides, miren cómo hacia adelante se forma el cuerpo ciliar y aquí está el iris y este espacio central sería la pupila. Miren cómo el iris me divide esta región anterior del ojo en dos espacios. Este que estoy dibujando acá lo vamos a denominar la cámara anterior y este que estoy dibujando detrás del iris lo vamos a denominar la cámara posterior. Entonces la cámara anterior es un espacio que se encuentra entre la córnea y el iris, mientras que la cámara posterior es un espacio que se encuentra entre el iris y el humor vítreo, que ya vamos a hablar del humor vítreo, ya vamos a ver qué es esto. Miren qué encontramos en la cámara posterior, este lente, el cristalino, que ya también vamos a hablar del cristalino. ¿Por qué es importante denominar o de diferenciar ambas cámaras? Miren que la cámara posterior no solamente contiene lo que es el cristalino, sino que también va a contener el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo ciliar. Y acuérdense de lo que les dije, el cuerpo ciliar tiene los procesos ciliares y esos procesos ciliares van a producir un líquido, que es el humor acuoso. Entonces, ¿qué es el humor acuoso? El humor acuoso es un líquido producido por los procesos ciliares en la cámara posterior, aquí atrás. Miren este iris, aquí me lo están pintando de color verde. Miren aquí la pupila, miren todo el espacio de la cámara posterior. Entonces, ese humor acuoso se produce aquí en la cámara posterior. Es un líquido transparente. Es un líquido que tiene agua y que también tiene muchos nutrientes. Es un líquido que se encarga de nutrir las estructuras avasculares del ojo. Avasculares, o sea, las estructuras que no tienen vascularización. Y ya mencionamos una de ellas, la córnea. Acuérdense que dijimos que en la córnea no pueden llegar vasos sanguíneos. Otra estructura avascular es el cristalino. Entonces, de todos modos, son avasculares, pero ellos necesitan recibir un aporte nutricional. Y ese aporte nutricional se lo está dando el humor acuoso. Entonces, ese humor acuoso se produce acá en la cámara posterior, en los procesos ciliares, nutre el cristalino, viaja hacia la cámara anterior, por acá, atravesando la pupila, y de la cámara anterior nutre la córnea, la cara posterior de la córnea. Ya sabemos que la cara anterior de la córnea la nutren las lágrimas, nutre la cara posterior de la córnea y luego se dirige hacia la periferia para ser drenada por esta vena, que la vamos a conocer con el nombre del conducto de Schlemm. Schlemm. Creo, si no estoy mal, se escribe así, con doble M. Conducto de Schlemm. Y ese conducto de Schlemm drena ese humor acuoso y lo devuelve a la circulación sistémica ya del cuerpo. ¿Qué otra importancia tiene el humor acuoso aparte de nutrir la córnea y aparte de nutrir el cristalino? Mantiene la presión dentro del ojo. Entonces imagínense esto, si yo tengo una obstrucción del conducto de Schlemm, ¿qué pasa con todo ese humor acuoso? Se produce acá atrás y se va a seguir produciendo, pero no va a poder drenarse. Entonces la presión dentro del ojo va a empezar a aumentar. La idea es que eso no pase, la idea es que se dé un flujo continuo y constante para mantener una presión adecuada. ¿De cuánto debería ser la presión? De 18 milímetros de mercurio. Por encima de 18 hablamos de un aumento en la presión intraocular, aumento en la PIO, así se llama. La PIO, la presión intraocular, debe ser de 18, pero un aumento en la PIO, eso tiene un nombre, se conoce como glaucoma. Ese es el famoso glaucoma, el aumento en la presión intraocular y eso duele mucho y puede llevar a la ceguera. Glaucoma. Bueno, ¿qué me puede producir entonces un aumento en la presión intraocular? Ya dijimos que se obstruye el conducto de Schlemm, no hay por dónde drenarlo, se va a seguir produciendo y se aumenta la PIO. También, por ejemplo, que el cristalino se sobreponga a la pupila. Si se sobrepone, todo el humor acuoso se va a quedar aquí en la cámara posterior y no va a poder viajar a la cámara anterior y se va a aumentar la presión intraocular. O por ejemplo, imaginen la córnea, miren cómo vemos la córnea, imagínense que la córnea esté implantada o esté más aplanada. Al estar aplanada, corta, este espacio de acá se va a reducir. Miremoslo acá, miremoslo en esta imagen. Entonces yo tengo acá la córnea normal,
pero hay personas que pueden tener la córnea un poco más aplanada, así. Y eso me va a producir una cámara anterior estrecha. La cámara anterior estrecha me puede predisponer a una obstrucción del conducto de Schlemm y eso me puede desembocar en un glaucoma. Esto, pacientes con cámara anterior estrecha, puede que muchos en el curso tengamos cámara anterior estrecha y aún no lo sabemos. Hay forma de diagnosticar cámaras anteriores estrechas y eso lo vamos a aprender el próximo semestre. Esos pacientes quienes identifiquemos una cámara anterior estrecha ya sabemos que va a tener una gran predisposición a desarrollar un glaucoma. Bueno, el cristalino. El cristalino es descrito como un lente biconvexo. Es un lente elástico, tiene muchas fibras de colágeno y muchas fibras elásticas que le permiten deformarse. Es un lente transparente. Es también uno de los medios de refracción del ojo. Ya sabemos que la refracción, los rayos de luz vienen así directos y cuando convergen, una estructura que sea capaz de convergerlos, le denominamos una estructura con capacidad de refracción. La córnea fue la primera que vimos, el cristalino es la segunda. Entonces el cristalino también tiene forma de refracción y esa refracción, acuérdense que es más utilizada para la mirada cercana y la mirada lejana. Por eso es que puede ser variable en forma, porque si aumenta en tamaño, disminuye en tamaño, me permite centrar la visión cercana versus la visión lejana, mantener pues como la agudeza visual entre ambas. Acuérdense que está unido al músculo ciliar por medio de las zónulas que son las que le permiten, y el músculo es el que le permite modificar a ese cristalino su forma y sus propiedades de refracción. Está localizado en la cámara posterior, está inmediatamente posterior al iris y anterior a una estructura que ya vamos a ver acá, que se encuentra acá, que se conoce como el humor acuoso. Anatómicamente se le describe en dos porciones, un polo anterior que sería ahí y un polo posterior que estaría acá, pero bueno, nada más pues como que resaltar del cristalino. Bueno, algo sí, que la refracción y la capacidad de refracción tiene una medida. Así como yo mido la distancia en centímetros, en metros, en kilómetros, o el peso en kilos, en libras, la capacidad de refracción también tiene una medida. Y esa medida se mide en dioptrías. Dioptrías. El lente con mayor capacidad de refracción, con mayor dioptrías, es la córnea. Tiene 43 dioptrías en total, mientras que el cristalino es un lente con menor capacidad de refracción, con menor dioptrías, tiene una capacidad de 19 dioptrías en total. Listo. ¿Qué vemos en este paciente? Entonces, algunos me dirán, ausencia del reflejo rojo, y sí, es verdad, tiene ausencia del reflejo rojo. Pero en este paciente no vamos a sospechar una retinoblastoma. Miren que es un paciente adulto, mayor, es un anciano. La opacificación del cristalino, acordémonos que el cristalino es un lente transparente, tiene que ser transparente. Si es el medio transparente se opacifica. A esa opacificación la vamos a conocer como cataratas. Las cataratas son otra de las causas que me producen ausencia del reflejo rojo, pero, ojo, no me confundan la ausencia del reflejo rojo en un niño recién nacido con un adulto mayor. Muy probablemente en el recién nacido sea un retinoblastoma, muy probablemente en el adulto mayor sean esa opacificación del cristalino, esas cataratas. Bueno, el humor vítreo es todo esto que vemos acá. Me gusta mucho esta imagen porque me representan, vemos todo ese espacio ocupado por algo. También es transparente, una sustancia transparente. Es una sustancia gelatinosa, transparente y gelatinosa, que en el 99% de su composición está constituida por agua. Pero además del agua también tiene otros componentes como el sodio, cloro, potasio, iones. Tiene también glucosa, tiene fibras de colágeno, proteínas, células como macrófagos que se encargan de cualquier
estructura descamada hacia este nivel, los macrófagos vayan y se encarguen pues como de eliminarla para mantener todo este medio transparente. ¿Por qué quiero ese medio transparente, muchachos? Porque la luz tiene que llegar hasta esta capa más interna, hasta la retina, para poder ser captada esa luz. Entonces miren que la luz, para llegar a la retina, tiene que atravesar la córnea, tiene que atravesar el humor acuoso, la pupila, el cristalino y el humor vítreo. A diferencia del humor acuoso, es muy importante tener esto en cuenta, que el humor vítreo no es sustituido, no puede ser sustituido. El humor vítreo con el que nacemos es el humor vítreo con el que morimos. Acuérdense que el humor acuoso se produce y se drena, se produce y se drena. Entonces está en constante recambio, mientras que el humor vítreo no se encuentra, no se recambia. Muy importante, sus funciones principales es rellenar el ojo. Entonces, si yo no tuviera el humor vítreo, créanme que el ojo no tendría esta forma esférica. El ojo se arrugaría como una pasa. Pero gracias a su humor vítreo, yo puedo rellenar el ojo y puedo mantener esta estructura esférica del ojo. Y además, miren esto. Aquí tenemos el humor vítreo y vemos que el humor vítreo está como retraído. El humor vítreo me ayuda a empujar como la retina hacia la periferia y a mantener fija la retina en todo este borde periférico. Si el humor vítreo se sale del ojo, por ejemplo una herida que puede tener salida de ese humor vítreo, ¿qué puede pasar? La retina, no hay nadie que la sostenga contra las paredes del ojo y esa retina se puede desprender, se puede dar ese famoso desprendimiento de retina. Bueno, vamos a hablar ahora de la túnica interna, que viene siendo la retina. Recuerden que acá tenemos la externa, la capa fibrosa, la que vemos ahí como en rosado, que viene siendo la capa vascular, y la más interna, la túnica retiniana. Esa túnica retiniana tiene también dos porciones. Una porción más anterior, que la voy a terminar de pintar acá, como más punteada, que cubre la cara posterior del iris y la cara posterior del cuerpo ciliar, que se conoce como la retina no visual. ¿Por qué? Porque cuando los rayos de luz ingresan a través de la pupila, se proyectan hacia esta retina posterior, pero esos rayos de luz no alcanzan, no se curvean y no alcanzan a ser captados por esta retina. Por eso es que es conocida como la retina no visual. A diferencia de la porción posterior de la retina, toda esta de acá interna, que es conocida como la retina visual o retina óptica, que sí capta los rayos de luz y captan esas imágenes pues, que vemos. Acuérdense que lo que les dije, que de la retina se caracteriza porque de ahí hay una serie de células que denominamos los fotorreceptores y de cada una de esas células se desprende un axón, son realmente neuronas de primer orden, de donde se desprende un axón que viaja hacia el sistema nervioso central, llevando toda esa información visual que se captó. Por eso esos axones convergen en un punto. Todos esos axones se van formando, se van formando, se van formando y van convergiendo en este punto. A ese nivel o ese sitio donde convergen lo conocemos como la papila óptica o el disco óptico. Y ahí es donde se crea el segundo par craneal. Ahí vemos el nervio el que dijimos que atravesaba la capa fibrosa, esa túnica fibrosa, el nervio óptico, llevando toda esa información de todos estos fotorreceptores. Entonces hay dos tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones. Los conos se caracterizan porque son fotorreceptores que captan o son sensibles a los colores. En cambio, los bastones son fotorreceptores que se activan más y que funcionan más en la noche y son sensibles al color blanco y negro. Son los de mayor agudeza visual, los conos. Cuando vemos la retina y usamos el oftalmoscopio para mirar el fondo de ojo, acuérdense que los médicos cuando vamos a los consultorios a veces se ponen ese oftalmoscopio en el ojo y nos miran, nos dicen mire a la pared, se dilata la pupila y tratamos de mirar con ese oftalmoscopio a través de la pupila, lo que vamos a ver es esto. Es toda la cara interna del globo ocular, ahí estaríamos atravesando la córnea, estaríamos atravesando el humor acuoso, pasamos por el cristalino, por el humor vítreo, que miren que todas esas estructuras son transparentes. Me devuelvo a esta imagen, cuando yo miro a través del ojo, atravieso, vamos a ponerlo en rojo que se vea más.
Entonces cuando yo miro a través del ojo, yo estoy atravesando la córnea, estoy atravesando aquí el humor acuoso, la pupila, atravieso el cristalino con el humor vítreo, perdón, el humor acuoso a nivel de la cámara posterior, luego atravieso todo este humor vítreo y lo que yo estoy tratando de ver es toda esta cara interna, toda la retina. Miren que mirando a través de esto, yo estoy mirando es a través de medios transparentes. Como esto es transparente, esos líquidos, ese humor vítreo es transparente, cuando yo miro a través del ojo me va a permitir ver toda esta capa más interna que denominamos la retina. ¿Y qué es lo que vemos? Esto es lo que deberíamos ver, esta imagen. Entonces vemos la papila óptica o el disco óptico, que acuérdense que es el sitio, este mismo sitio de acá, donde se está formando el nervio óptico. Entonces ya sabemos que aquí se está formando el nervio óptico. Y miren cómo a través de la papila o el disco óptico ingresa la arteria que se encarga de irrigar y nutrir esa retina. La conocemos como la arteria central de la retina. Entonces mírenla nuevamente acá, miren que por todo el centro del nervio óptico viene entrando y viene ingresando la arteria central de la retina. Bueno, una característica muy importante que tenemos que entender de la posición y la ubicación de ese disco óptico, de esa papila óptica, que mira y ella está ubicada hacia la retina nasal. ¿Qué significa hacia la retina nasal? Que aquí está la nariz del paciente. Aquí está una fosa nasal, por allá estaría el otro ojo, por aquí estaría la oreja. Miren que la retina la podríamos dividir en dos. Una retina que mira hacia el centro del cuerpo, hacia la nariz, por eso toda esta retina la denominamos la retina nasal, y toda esta retina que mira como hacia lateral a la cabeza, tendremos pues como el hueso temporal, por eso lo llamamos la retina temporal. Entonces se divide grande en dos porciones, la retina nasal y la retina temporal. Y el disco óptico, la papila óptica, está localizada en la retina nasal. Por eso decimos, por ejemplo, este ojo es un ojo derecho. Es el ojo derecho de un paciente. Bueno, ¿qué otras estructuras debemos encontrar anatómicamente en la retina? Esta. Miren que hacia la retina temporal, realmente más como entre el centro, entre ambas retinas, pero bueno, más tendiente hacia la retina temporal, tenemos una estructura más opaca, conocida como la mácula. Y dentro de la mácula se encuentra una estructura mucho más opaca, que se conoce como la fóvea central. ¿Por qué es importante reconocer esa mácula o esa fóvea central? Porque es un punto donde la retina se adelgaza demasiado, ya que a ese nivel solamente se encuentra la presencia de fotorreceptores, de un tipo de fotorreceptores que son los bastones. Ahí no hay conos. ¿Y qué les dije de los bastones? Son los fotorreceptores con mayor agudeza visual. Por eso, este punto donde hay mayor concentración de bastones, le denominamos la mácula el punto de mayor agudeza visual del ojo. Cuando estamos leyendo, miren, cojan un cuaderno, un libro, lo que sea, y centren su mirada en una palabra. Miren que esa palabra específicamente la estamos viendo nítida, pero hacia la periferia yo estoy viendo que hay a mi alrededor de forma borrosa. Es por eso, porque la mácula está centrada en esa palabra que estamos leyendo. Y toda esta retina periférica está viendo todo lo que está a nuestro alrededor, pero de forma borrosa, como de forma no nítida. Así, esta es pues como una imagen, un dibujo realmente, y esto es una foto de un fondo de ojo normal. Entonces nuevamente la papila con la arteria central de la retina y toda esta área, bueno, este paciente tiene como algo aquí, toda esta área central a este nivel vendría siendo la mácula con la fóvea central, el punto de mayor discriminación visual. ¿Listo? Y eso es todo lo que tenemos del ojo. Nuevamente, miren acá. Este ojo, ¿cuál sería? ¿Un ojo derecho o un ojo izquierdo? Acuérdense que el paciente los está mirando a ustedes. Entonces la nariz de este paciente estaría acá. Ese sería un ojo izquierdo. Y este es un ojo derecho. Listo. Dejamos ahí.